Buenos días a todos los asistentes. El día de hoy estamos reunidos para dar inicio a un webinar que se está realizando en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este es un convenio institucional que tiene como propósito poder difundir con respecto a los derechos laborales y obligaciones que tiene el empleador. Asimismo, atender cualquier requerimiento con respecto al proceso de formalización laboral. Quiero iniciar agradeciendo a la señora Ana Cecilia Torres Mendoza, que es la coordinadora de capacitación y difusión laboral y dirección de promoción de la formalización laboral y capacitación en la normativa laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este momento lamentablemente no nos puede acompañar, sin embargo nos están representando los doctores Alexander Lunarejo y la doctora Ana Cecilia Torres, quienes van a tratar los derechos laborales y formalización laboral. Considero oportuna la oportunidad. El doctor abogado Alexander Lunarejo está reemplazando a la doctora Rocío Aulestia, que lamentablemente le tocó asumir una situación complicada como es el fallecimiento de su señor padre. Desde aquí le alcanzamos las condolencias a nombre de la universidad y de la Escuela de Administración. Este es uno de los eventos que organiza la Escuela de Administración bajo la responsabilidad del área de responsabilidad social universitaria y extensión universitaria. Esto con el liderazgo del doctor Carlos Delgado Céspedes y del magíster, el doctor también Giancarlo Mancarella. El día de hoy también nos acompaña como panelista el magíster José Luis Merino, profesor a tiempo completo de la Escuela de Administración, y le quiero dar pase a la doctora Leslie Marina Montoya Obregón, quien va a iniciar la presentación Derechos Laborales. La bienvenida del caso a la doctora. El panel es suyo, doctora. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por tan excelente organización y tan amplia convocatoria que percibo gustosamente una gran cantidad de jóvenes reunidos para hablar de un tema tan importante para precisamente en esta época en que están prontos a iniciarse dentro del mercado laboral. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si se visualiza ya la pantalla para iniciar con la exposición. Sí, doctora, sí podemos visualizar. Muy bien. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos laborales. Como les decía inicialmente, es un tema de suma importancia para conocer precisamente ustedes que se inician o pronto se iniciarán en el mercado laboral. Seguramente muchos ya están prontos, si es que no están ya realizando las prácticas preprofesionales. Entonces, en ese sentido, es pues importante que conozcamos cuáles son los derechos que nos corresponden desde que somos practicantes hasta que pasamos a ser ya unos trabajadores. Unas pequeñas instrucciones a seguir para poder desarrollar exitosamente nuestro seminario del día de hoy. Por favor, mantener sus micrófonos apagados a efectos de que la comunicación no se nos cruce, ¿no? Por favor, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario respecto al tema, ingrésenlo a través del chat y al finalizar la exposición vamos a tratar de responder en lo posible la totalidad de ellos. Bien, vamos a iniciar entonces con las modalidades formativas laborales. En el caso suyo, estudiantes de administración, estudiantes universitarios, pues la primera presentación al mercado laboral es
a través de una modalidad formativa laboral, lo que se conoce como las prácticas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya están buscando o quizá ya están realizando prácticas preprofesionales, algunos quizá inclusive prácticas profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre una práctica preprofesional o una práctica profesional? Lo vamos a ver ahora. En principio, lo que debemos conocer es que la modalidad formativa laboral es un tipo de convenio que se realiza entre el practicante y la empresa. Puede participar también en este convenio el centro de formación profesional, como es el caso de la universidad. Depende del tipo de modalidad formativa que se esté celebrando. Hablamos de un tipo de convenio y esto es importante resaltar porque no hablamos de un contrato de trabajo. Las modalidades formativas laborales no generan relación laboral, generan un vínculo formativo. La finalidad de la modalidad formativa es que el beneficiario, es decir, el practicante, la persona en formación, pueda contrastar en la realidad, en la práctica, los conocimientos teóricos que ha adquirido en el centro de formación profesional. Tenemos diferentes tipos de modalidades formativas laborales. Se diferencian unos de otros básicamente en función de quién va a ser el beneficiario de esas prácticas. Pueden ser beneficiarios personas sin estudios y sin trabajo, pueden ser beneficiarios personas que tienen estudios en proceso o culminados, pero que no tienen experiencia laboral, o pueden ser beneficiarios también inclusive personas que ya tienen estudios y que ya tienen experiencias. En líneas muy generales, vamos a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la modalidad de la pasantía en la empresa, la modalidad de capacitación laboral juvenil, que precisamente aquí el beneficiario es una persona que no tiene estudios o que no tiene estudios superiores y cuya capacitación va a ser casi en su totalidad, si es que no es en su totalidad, como el caso de la capacitación laboral juvenil, en el centro empresarial, en la empresa. Su capacitación es casi 100% práctica. Al terminar la capacitación, va a haber una certificación de parte de la empresa, validada inclusive en algunos casos por el Ministerio de Trabajo. Tenemos también las modalidades formativas dirigidas a las personas que sí tienen estudios, pero que no tienen experiencia laboral. Es el caso del aprendizaje con predominio en la empresa, más conocido como las prácticas preprofesionales. Es el caso también de las prácticas profesionales. Aquí los beneficiarios son personas que han cursado estudios técnicos superiores o universitarios. En el caso de las prácticas preprofesionales, los estudios todavía no se han culminado, todavía se encuentran cursando estudios, y en el caso de las prácticas profesionales, ya se culminaron los estudios superiores, pero todavía no se ha obtenido el título profesional. En particular, como ustedes son estudiantes universitarios, cobra relevancia hablar particularmente tanto de las prácticas preprofesionales como de las prácticas profesionales, porque precisamente, como lo venía señalando, están dirigidas a personas que cuentan con estudios superiores, como es su caso, como es mi caso, que soy abogada. Por último, tenemos modalidades formativas dirigidas a personas que ya tienen estudios, pero que también tienen experiencia laboral. Pero estas modalidades formativas tienen un fin, como ya lo habíamos señalado, contrastar el conocimiento práctico con el conocimiento teórico. En este caso particular, de personas que ya tienen estudios y que ya tienen experiencia, está dirigido a un público
singular. Es el caso de los docentes y catedráticos, por ejemplo. El docente, el catedrático, tiene pues amplios conocimientos teóricos, amplios conocimientos prácticos, pero pasa la mayor parte de su ejercicio profesional en las aulas, ¿no? Sin embargo, sabemos que de manera paralela el ejercicio profesional en una empresa, a partir de la tecnología, de las innovaciones técnicas que corren día a día a un 100%, esto puede originar que quien se encuentra en las aulas se desactualice, ¿no? Al no estar inmerso en la práctica laboral se desactualiza. Precisamente la modalidad de pasantía de docentes y catedráticos permite que el catedrático, con el pleno conocimiento teórico, pase un tiempo actualizando este conocimiento teórico con las nuevas innovaciones, introducciones tecnológicas que pudieran existir en la práctica. Tenemos también la actualización para la reinserción laboral, dirigida a personas de cierta edad adulta que han pasado un tiempo lejos del mundo laboral por X motivo. Muy bien, como les venía señalando, las modalidades formativas no son contratos de trabajo, eso hay que tenerlo claro. El practicante no es un trabajador, es una persona en formación. La finalidad de que un trabajador asista a laborar, ¿cuál es? Por supuesto que genere remuneraciones a su favor y genere con su trabajo algún tipo de beneficio, de rédito en favor del empleador. En el caso del practicante no existe esta finalidad. La finalidad de las prácticas es que el practicante adquiera conocimientos prácticos que puedan complementar su formación teórica. En ese sentido, las modalidades formativas tienen ciertas características comunes, ciertas características generales que es imprescindible que ustedes que se van a sumergir pronto en el mercado laboral como practicantes las conozcan. En primer lugar, las modalidades formativas no están sujetas a la normatividad laboral vigente. Es decir, no se rige por las normas laborales que rigen el derecho de los trabajadores. ¿Por qué? Precisamente porque no lo son. Para los practicantes existe una normativa especial que regula las modalidades formativas laborales. Es la ley número 28518 y su reglamento, el Decreto Supremo 007-2005-TR. Estas normas que se complementan establecen las características de las modalidades formativas laborales que existen en nuestro país, los derechos de los practicantes bajo cualquiera de las modalidades establecidas y que hemos señalado brevemente al inicio, las obligaciones de las empresas y las obligaciones de los centros de formación profesional también. Porque como lo hemos señalado, en algunos casos interviene el centro de formación profesional en la celebración del convenio. Cuando hablamos de prácticas profesionales, de prácticas preprofesionales o de alguna modalidad formativa, no hablamos de contrato de trabajo porque no se genera un vínculo laboral. Hablamos de convenios de modalidad formativa. En ese sentido, se generan exclusivamente derechos y obligaciones que la Ley de Modalidades Formativas Laborales le atribuye. No hablamos de derechos laborales, hablamos de derechos de los practicantes. Los convenios se celebran de modo individual. Existe una jornada formativa particular para cada caso, para cada modalidad formativa, que no necesariamente es la misma jornada que se presenta para el caso de los trabajadores. La jornada formativa está establecida también en la Ley de Modalidades Formativas y tiene por finalidad que la prioridad en la vida del practicante sea acudir a su centro de estudios y no mantenerse pues en la empresa.
En ese sentido, la jornada formativa responde a las necesidades propias de la persona en formación y por ende depende del tipo de convenio. Hay un pago de una subvención económica, no hablamos de remuneración, no hablamos de sueldo porque estos dos conceptos están vinculados específicamente con el contrato de trabajo. Aquí hablamos de subvención económica. Esta subvención económica no está afecta a ningún tipo de descuento, a ningún tipo de retención, no está afecta al descuento por salud, no está afecta al impuesto a la renta u a otros descuentos que pudieran existir para el caso de las remuneraciones. La finalidad de la modalidad formativa, como ya lo he señalado, es que se recabe experiencia que se contraste con los conocimientos teóricos. Y un punto final, pero no menos importante, es que la persona en formación, el practicante, al practicante no se le puede atribuir las mismas responsabilidades que se le atribuyen a un trabajador. ¿Por qué? Precisamente un trabajador es una persona con experiencia que asume responsabilidades, ¿no? Que puede hacer frente por su propia experiencia y de acuerdo a su nivel de experiencia puede asumir cargas propias de las responsabilidades que enfrenta. El practicante no tiene experiencia, el practicante es una persona que está ahí precisamente para aprender. En ese sentido, por su falta de experiencia, el practicante no puede, digamos, dirigirse solo. Se le debe asignar un instructor, un tutor que lo guíe. El practicante, pues, no puede asumir las mismas responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de que por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento práctico, de pronto desarrolle incorrectamente algún trabajo o causa el deterioro de algún equipo. Esto, pues, si se debe a su falta de expertise, no genera la misma responsabilidad que sí le generaría a una persona que ha sido instruida para ello, a un trabajador, ¿no? Ahora, no es lo mismo decir que de pronto generé algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño por mi inexperiencia y porque no se me asignó una persona que estuviera guiándome en el proceso, que decir pues que generé un perjuicio por mi desidia, por mi desinterés o por mi propia irresponsabilidad, ¿no? No es lo mismo. Muy bien, como les venía señalando, en particular a quienes hemos cursado estudios técnicos superiores o estudios universitarios, como su caso, nos interesa particularmente las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales, porque en el curso de nuestros estudios teóricos, vamos a hacer pues esta población que se va a beneficiar en particular de este tipo de prácticas, que se puede beneficiar de este tipo de prácticas y de hecho debemos serlo porque la malla curricular de nuestra carrera universitaria nos exige el cumplimiento de determinado tiempo de prácticas preprofesionales y de prácticas profesionales en algunos casos, ¿no? Muy bien, las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales tienen en común, en primer lugar, que están dirigidas a personas que han estudiado ya sea en la universidad o en un instituto superior. Tienen algunas otras características comunes en cuanto a derechos que vamos a ver a continuación, pero iniciemos pues por las diferencias entre ellas. En primer lugar, los beneficiarios. Las prácticas preprofesionales están dirigidas para personas que en el momento en que van a realizar las prácticas se encuentran cursando estudios técnicos o universitarios. Es la persona que se encuentra estudiando, que todavía no ha terminado la universidad. Por el contrario, por su parte, las prácticas profesionales está dirigida a personas que ya terminaron sus estudios técnicos o universitarios, recuerden.
En cuanto a la duración, las prácticas preprofesionales pueden durar todo el tiempo que dure la formación profesional. El requisito es que no haya culminado la etapa de formación. El practicante preprofesional puede iniciar sus prácticas preprofesionales desde el primer ciclo hasta el 10º o 12º ciclo según dure la carrera. En el caso de las prácticas profesionales, la duración es distinta. Sabemos que en primer lugar pueden iniciar cuando se ha culminado la etapa formativa. A partir de aquí, la duración de las prácticas profesionales va a tener una duración no mayor de 12 meses calendario, es decir, un año, salvo que el centro de formación profesional, la universidad o el instituto permitan un tiempo mayor para las prácticas profesionales. Sin embargo, recuerden que otro de los requisitos para ser practicante profesional es que todavía no hayan obtenido el título profesional. Es por eso que si es que en algún momento cualquiera, dentro de los 12 meses que puede durar las prácticas profesionales, ese practicante obtuviera su título profesional, en ese momento se deben dar por concluidas las prácticas profesionales. El practicante profesional no puede tener título porque el título lo convierte en un profesional precisamente. En cuanto a la celebración del convenio de prácticas, recordemos pues que no hay contrato de trabajo, lo que se celebra aquí es un convenio, un acuerdo entre partes, ¿no? Un convenio que tiene por finalidad precisamente regular las formas, los modos, los parámetros sobre los cuales se va a desarrollar esta etapa instructiva del practicante. En cuanto a quienes intervienen en la celebración del convenio, en las prácticas preprofesionales intervienen tres partes: la empresa, el beneficiario, que es el practicante, y el centro de formación profesional. Es por eso que quizá han tenido ustedes ya oportunidad de constatar en la realidad o ver quizá a alguno de sus compañeros de años superiores que las prácticas preprofesionales se llevan a la universidad. Ese documento llamado Convenio de Prácticas Preprofesionales se tienen que hacer firmar por la universidad. En nuestro caso, que hemos cursado estudios universitarios, ¿no? Por el Centro de Estudios Superiores, cuando sea el caso, ¿no? Interviene el Centro de Formación Profesional para velar porque se cumpla realmente con la finalidad de la modalidad formativa. ¿Cuál es la finalidad? Que la persona que estudia contraste su conocimiento teórico con la realidad, ¿no? En ese sentido, ¿por qué cosa velará el Centro de Formación Profesional? Velará si yo estudio Derecho y soy practicante preprofesional en un estudio de abogados, se me contrate como practicante preprofesional de Derecho, yo realice labores que haría precisamente una persona en formación de Derecho, ¿no? Que no me pongan a hacer de pronto labores de corte y confección, que a mí como estudiante de Derecho, en cuestiones propias de mi carrera, no me va a beneficiar. Yo no voy a contrarrestar mis conocimientos teóricos de Derecho con corte y confección en la práctica, con contabilidad en la práctica, ¿no? ¿Eso a quién beneficiaría? De pronto beneficiaría al empleador, a la empresa, porque sin duda le voy a generar algún tipo de ganancia, ¿no? Con mi trabajo, pero la finalidad de la práctica no es esa. La finalidad es que yo pueda aprender de manera práctica. En ese sentido, el Centro de Formación Profesional interviene aquí para ser una suerte de veedor, una suerte de fiscalizador. En el caso de las prácticas profesionales, ya no interviene el centro de formación porque el practicante ya está fuera
de él, intervienen solamente la empresa y el beneficiario. El beneficiario debe acreditar que ha culminado sus estudios superiores. ¿Cómo lo hará? A través de una carta de presentación. Seguramente han escuchado hablar a algunas personas de estudios superiores que ya han culminado su etapa formativa, que para ser practicante profesional se les exige presentar una carta, ¿no? Una carta de parte de la universidad, una carta de presentación comúnmente conocida que avala que han terminado su carrera profesional. Y la última diferencia en cuanto a la duración de la jornada formativa. No hablamos de jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque el practicante no trabaja. Jornada de trabajo se habla cuando hablamos de un trabajador, hablamos de jornada formativa. El tiempo que permanece el practicante en la empresa precisamente adquiriendo conocimiento práctico. En el caso de las prácticas preprofesionales, la jornada formativa no puede ser mayor de 6 horas diarias o de 30 horas semanales. Además, esta jornada formativa debe ser lo suficientemente flexible para que el practicante pueda priorizar sus estudios universitarios, sus estudios técnicos, para que no deje de estudiar. La idea de ser un practicante no es que dejes de estudiar, la idea es que complementes tus estudios teóricos. En el caso de las prácticas profesionales, ya hablamos de una persona que no está estudiando, que ya culminó su etapa formativa, por lo que la jornada formativa ya se vuelve equivalente a lo que sería una jornada ordinaria de trabajo, que tiene un máximo de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. En cuanto a los derechos en común de las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales, que es importante que todos conozcan, porque en algún momento serán practicantes preprofesionales o practicantes profesionales. Los derechos en común para ambos casos son, en primer lugar, que se respete nuestra jornada formativa, 6 horas diarias o 30 horas semanales en el caso de las preprofesionales, u 8 horas diarias o 48 horas semanales en el caso de las prácticas profesionales. Número 2, percibir una subvención económica mensual. La subvención económica mensual en ambos casos no debe ser inferior a la remuneración mínima vital, que actualmente asciende a 930 soles. En algunos casos puede ser menor de 930 soles mi subvención económica si de manera excepcional cuando mi jornada formativa sea menor que el máximo establecido. Si soy un practicante preprofesional y mi jornada máxima es de 6 horas diarias o 30 horas semanales, ese es mi máximo. Si hago esa jornada, debo percibir una remuneración mínima vital como mínimo. Pero si hago una jornada menor, de pronto 5 horas diarias, 20 horas semanales, 4 horas diarias, sí se puede pactar, sí se puede convenir una remuneración, una subvención económica menor a 930 soles, en cuyo caso se pactará la subvención de manera proporcional a la remuneración mínima vital. Remuneración mínima vital en proporción al número de horas que dure pues la jornada formativa. Tercer derecho en común, gozar del descanso semanal obligatorio y de los feriados no laborables debidamente subvencionados. Es decir, el practicante tiene derecho al descanso remunerado, al descanso subvencionado en este caso, y a los feriados no laborables, es decir, lo vamos a ver a detalle más adelante, existen feriados de alcance nacional que aplican a todas las personas que laboran en el país, independientemente de la nacionalidad, de donde trabajen,
estos feriados establecidos por ley también aplican para los practicantes. Otro derecho en común es el descanso subvencionado, un descanso de 15 días cuando la duración de la modalidad formativa sea superior a 12 meses. Es decir, por cada año, 15 días de descanso subvencionado. Descanso con mi pago respectivo de mi subvención correspondiente a esos 15 días. Otro derecho en cada semestre cumplido, el practicante tiene derecho a percibir una subvención adicional equivalente a 15 días de subvención. Eso es importante, ¿no? Eso es importante conocer los derechos que tienen en común tanto los practicantes preprofesionales como los practicantes preprofesionales. Otro derecho, que los riesgos de la enfermedad y los accidentes sean cubiertos a través de salud o de algún seguro privado, con una cobertura equivalente a 14 subvenciones mensuales en caso de enfermedad y 30 por accidente. Sabemos que los trabajadores tienen derecho pues a ser coberturados por salud y esa cobertura está a cargo del empleador. El empleador asume ese costo. Los practicantes no son trabajadores, entonces no tienen el mismo derecho de la cobertura de salud. Sin embargo, para ellos se les atribuye a partir de la ley de modalidades formativas, pese a que no son practicantes, pese a que no son trabajadores, en su condición de practicantes se les atribuye que sí tienen derecho a una cobertura especial de salud que cubre enfermedades y accidentes hasta 14 subvenciones mensuales. Este seguro puede ser contratado en eSalud o a través de una EPS y está a cargo económicamente solo del empleado. Otro derecho, tener facilidades para acceder a un sistema pensionario si es que así lo desea, ¿no? El practicante no está en la obligación de aportar a un sistema pensionario, sea UNP o AFP, pero si quiere hacerlo, se lo comunica al empleador y el empleador procederá a hacer el descuento y a hacer el aporte al sistema pensionario elegido. Lo vamos a ver a detalle más adelante cuando hablemos de los derechos de los trabajadores. Y por último, pero no menos importante, sea cual fuera la duración de las prácticas pre o profesionales, tiene derecho el practicante a recibir su respectivo certificado, que precisamente documentará, validará, certificará la realización y la duración de las prácticas. Sabemos que este certificado es indispensable para acreditar el tiempo que hemos realizado nuestras prácticas, y esto es un requisito para obtener el grado de bachiller o el título profesional según la malla curricular de nuestra carrera. Por su parte, la empresa tiene ciertas obligaciones, ¿no? En primer lugar, la celebración del convenio, ¿no? Adoptar los planes que rijan la formación respectiva en cada caso particular, proporcionar dirección técnica, proporcionar la guía al practicante, no aprovecharse de su desconocimiento, no todo lo contrario. Todo lo contrario, el practicante no tiene los derechos de los trabajadores. En ese sentido, contratar a un practicante para el empleador no tiene el mismo coste económico que contratar a un trabajador, ¿no? Podemos decir que es más económico, ¿no? Es más barato contratar a un practicante, pero no significa que el empleador pueda utilizar al practicante para cualquier actividad que se le ocurra. No, el practicante está ahí para aprender de manera práctica lo que viene estudiando en la teoría y más adelante ser un mejor trabajador. Obligaciones de las personas en formación, es decir, de los practicantes, acatar las disposiciones formativas que le asigne la empresa, ¿no? Entre otras. Entre otras que, pues, básicamente son
en función de las actividades que va a desarrollar. El Centro de Formación Profesional, en el caso de las prácticas preprofesionales, interviene en la celebración del convenio y su obligación es pues supervisar, evaluar que el practicante esté realmente aprendiendo de manera práctica aquello que de manera teórica aprende, ¿no? En la universidad, en el instituto, y velar porque no sea el empleador quien pretenda aprovecharse más bien del practicante. Muy bien. Hemos ya culminado ya de hablar de la etapa preprofesional y de la etapa previa a ser un trabajador, ¿no? La etapa de modalidad formativa. A continuación vamos a iniciar a hablar de qué debemos esperar cuando ya ingresamos al mercado laboral como trabajadores propiamente dichos, ¿no? Ya en el entendido que ya hemos pasado una etapa preprofesional, ya hemos pasado una etapa de prácticas profesionales, ya vamos a ingresar a el mercado laboral como trabajadores propiamente dichos. Y aquí es importante reconocer qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo que genera la relación laboral, una relación jurídica que genera pues derechos y obligaciones para ambas partes. Para el trabajador, derechos laborales que vamos a ver a detalle y obligaciones también. Para el empleador, obligaciones, por supuesto, cumplir los derechos de los trabajadores, pero derechos también, ¿no? Derechos como cuáles, que el trabajador actúe con la debida probidad, ¿no? Que actúe de acuerdo a lo esperado. Muy bien, ¿qué es el contrato de trabajo? El acuerdo de trabajo es básicamente un acuerdo, un convenio, un acuerdo, un pacto entre dos partes. Los contratos de trabajo son solo entre dos partes, trabajador y empleador. ¿Qué acuerdan en la celebración del contrato de trabajo? Acuerdan que el trabajador se pondrá a disposición del empleador para realizar las actividades que le encomiende, pero no gratis. A cambio de mi puesta a disposición, el empleador se compromete a pagar la remuneración pactada y, por supuesto, los derechos laborales del trabajador. La característica de la puesta a disposición del trabajador es que él se compromete a realizar las actividades encomendadas siguiendo las disposiciones establecidas por el empleador. El contrato de trabajo, la relación laboral, se regula de manera como marco normativo matriz en el Decreto Supremo 003/97-TR, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y en el Decreto Supremo 001/96-TR, que la reglamenta, ¿no? Y establece, pues, básicamente la parte introductoria, en la parte básica de lo que viene a ser la relación laboral, pero existen en función de los beneficios laborales, en función de distintos aspectos de la relación laboral, otras normas que regulan de manera complementaria. Muy bien. ¿Por qué nos interesa entonces reconocer cuándo o qué es el contrato de trabajo? Es importante porque nosotros debemos aprender a reconocer cuándo estamos realizando una actividad bajo el marco de la relación laboral y por ende nos van a corresponder nuestros derechos y obligaciones laborales. De tal manera que si trabajamos para alguien y nos dice de pronto, no hay contrato de trabajo escrito, solamente hemos hablado, entonces no hay contrato de trabajo y no tienes derechos laborales, vamos a poder identificar si lo que nos dice es cierto o no. O de pronto emitimos un recibo por honorario, pero existen elementos que hacen posible identificar al contrato de trabajo, podamos exigir que se nos reconozca como trabajadores. Bien, para que exista relación laboral, para que podamos hablar de contrato de trabajo, la
Dentro del desarrollo de esta actividad tienen que estar presentes básicamente 3 elementos. Número 1, la prestación personal del servicio, es decir, el trabajo que desarrolle esa persona contratada va a ser desarrollado de manera individual, de manera personalísima. Es imposible, por el compromiso asumido, que esa persona delegue en otra persona el trabajo. Por ejemplo, yo he sido contratada como trabajadora y no puedo decir, hoy día miércoles no tengo ganas de dictar el seminario, voy a contratar a mi vecino que más o menos ha estudiado para que dicte el seminario por mí. Imposible, imposible. O de pronto mi hermano que ya me ha escuchado varias veces dictar un seminario, entonces ya más o menos lo puede hacer, que vaya él en mi reemplazo. Imposible. ¿Por qué? Porque el empleador ha elegido particularmente a ese trabajador por una serie de características, no solamente a nivel conocimiento teórico, a nivel experiencia, sino también a nivel personal, a nivel valores, a nivel desenvolvimiento, a nivel actitud. Número 2, el pago de la remuneración. La actividad de trabajo en el marco de una relación laboral no se desarrolla de manera gratuita. Yo no trabajo gratis, yo no trabajo por el simple gusto, trabajo a cambio de una remuneración que me permita pues hacer frente a mis obligaciones familiares, a mis cargas económicas, ¿no? Todos trabajamos a cambio del pago de una remuneración. Y por último, pero probablemente más importante, es el elemento de la subordinación. El trabajo que va a desarrollar el trabajador no va a ser un trabajo a capricho, no va a ser un trabajo a mero criterio propio, autónomo, independiente, sino que va a ser un trabajo que va a ser desarrollado bajo la guía, bajo las directrices establecidas por el empleador. Y claro, el empleador es quien ha establecido para su organización empresarial, ha establecido una línea directriz que quiere seguir. De pronto es una persona que ha hecho su negocio porque quiere aportar al ecosistema, quiere que todo se desarrolle de manera ecológica y tiene esos parámetros para el desarrollo de su empresa, ¿no? Cree en el reciclaje y todo ello, y de pronto el trabajador no tiene el mismo criterio personal, no le importa el reciclaje, utiliza plástico, no, tiene que seguir los criterios establecidos por ese empleador, por lo menos para la prestación del servicio. En ese sentido, por la subordinación, el trabajador va a desarrollar el trabajo según las órdenes impartidas por el empleador. El empleador tiene 3 facultades. La facultad de dirigir cómo se va a desarrollar el trabajo, la facultad de fiscalizar al trabajador para ver si desarrolla el trabajo según lo establecido y la facultad de sancionarlo para o cuando no se ha ceñido a las órdenes impartidas. En ese sentido, si yo desarrollo mi actividad de manera personalísima, bajo las órdenes de mi empleador y a cambio de una remuneración, puedo hablar sin temor a dudas de una relación laboral. Puedo hablar de que he celebrado un contrato de trabajo, ya sea de manera verbal o sea por escrito. En ese sentido, si no hubiera yo firmado un contrato de trabajo escrito, sin embargo, están presentes los elementos de la relación laboral, ¿puedo hablar de contrato de trabajo? Por supuesto que sí. Lo que importa aquí es que estén presentes los elementos de la relación laboral. En nuestra legislación laboral, precisamente en la Ley de Productividad y Competitividad, en su artículo 4, se ha establecido que mientras existan los elementos de la relación laboral, se presume que existe un contrato de trabajo. Además, se presumirá que el contrato de trabajo es verbal e indeterminado. En nuestra legislación laboral se presume que cuando no hay contrato escrito, el contrato es indeterminado, es decir, es un contrato de trabajo permanente. Muy bien.
Entonces podemos responder 3 preguntas a manera de recordar lo que hemos señalado, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de la laboralidad? Indicadores de la relación laboral. Nos preguntamos en primer lugar, ¿hay prestación personal del servicio? ¿Hay remuneración? Si la respuesta es sí, hay contrato de trabajo. Nos podemos preguntar también, ¿hay subordinación? Si la pregunta es sí, si la respuesta es sí, hay contrato de trabajo. ¿Cuáles son algunos rasgos propios de la laboralidad que vienen en función de la subordinación? Recordemos que la subordinación indica, nos señala pues que el empleador va a establecer ciertas instrucciones sobre las cuales nos vamos a regir. ¿Qué instrucciones? El horario de trabajo, el uso de un uniforme, el uso de un correo electrónico, el uso de un photocheck, qué tecnologías vamos a utilizar, ¿no? Entre otras, es decir, cómo debemos desarrollar la actividad, nos lo dirá el empleado, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más importante con prioridad, ¿no? El uso de un uniforme, el uso de un photocheck, claro. Yo no voy por la calle utilizando un uniforme de una empresa X si es que no trabajo en ella, ¿no? No se me ocurre de pronto salir a comprar un uniforme de una empresa X solamente para salir a la calle, no. Es porque soy una trabajadora. Es más, me lo da el empleado, ¿no? Muy bien, si la respuesta es sí ante estas 3 preguntas o ante cualquiera de ellas, estamos ante un contrato de trabajo. El contrato de trabajo en nuestra legislación puede ser verbal o puede ser escrito. ¿En función de qué se va a establecer una diferencia entre los contratos de trabajo? En función básicamente de la duración del contrato de trabajo. El contrato puede ser permanente, es decir, tener una fecha de inicio, pero no una fecha de finalización, y en ese sentido durar el tiempo que las partes así lo deseen, en tanto no exista una causa justa determinada por ley mantenerse vigente. En ese caso hablamos de un contrato indeterminado, de un contrato permanente. Hablamos de los trabajadores estables. El contrato del trabajador estable puede ser verbal o puede ser escrito. Si no hay contrato, automáticamente presumimos, en tanto existan los elementos de la relación laboral, presumimos que el contrato se celebró de manera verbal. Esa es la presunción de laboralidad que ya la hemos visto hace unos momentos. Por el contrario, el contrato que tiene una fecha de inicio, pero también tiene una fecha de finalización, es el contrato de duración determinada, de duración específica, el contrato de plazo fijo. Es la excepción a la regla. Y como excepción se requiere una formalidad, esto es que se celebre por escrito. Si el contrato temporal no se celebra por escrito, automáticamente se va a presumir que el contrato es permanente. Es más, el empleador pierde su oportunidad de celebrar un contrato temporal porque el trabajador adquiere el derecho de que ese contrato sea permanente. Adquiere el derecho a la estabilidad. ¿Cuándo se debe celebrar el contrato de trabajo? El contrato se celebra, el acuerdo se celebra al inicio de la relación laboral. Si yo quiero como empleador que el contrato sea temporal, al inicio debo celebrarlo por escrito. Antes de iniciar las actividades del trabajador, tiene que existir un contrato escrito, con las formalidades exigidas por la ley, bajo alguna de las modalidades previstas por la ley. Si el trabajador inició el trabajo y no celebró un contrato escrito, como empleador perdí mi oportunidad para que el contrato sea temporal. ¿Por qué? Por la presunción de laboralidad. Ese trabajador que inició labores sin un contrato de trabajo escrito, no quiere decir que no haya habido contrato de trabajo, hubo un pacto verbal. ¿Y qué pasa? Cuando el contrato de trabajo es verbal, hablamos de un contrato permanente, de un contrato
sin fecha de caducidad. En nuestra legislación existen 9 modalidades bajo las cuales el trabajador puede el trabajador puede ser contratado de manera temporal. Cada modalidad tiene un tiempo de duración máxima establecida por la ley y tiene también una justificación o una causa, un objeto que justificaría su utilización. Si el empleador no justifica la contratación del trabajador bajo alguna de estas modalidades o no la celebra por escrito, simplemente señala contrato temporal. Si es que lo hace por escrito o de plano no lo hace por escrito, el contrato se desnaturaliza y pasa a ser un contrato permanente, un contrato verbal. Muy bien, vamos a hablar ya, dicho esto, de los derechos laborales de los trabajadores, de los principales derechos laborales de los trabajadores. En primer lugar, el trabajador que labore una jornada no menor de 4 horas diarias o 20 horas semanales, tiene derecho a percibir una remuneración no menor de 930 soles. Si el trabajador laborara menos de este tiempo, la remuneración puede ser menor de manera proporcional a las horas laboradas. La jornada de trabajo, que es el lapso de tiempo durante el cual el trabajador se encuentra bajo las órdenes del empleador, presto para desarrollar las actividades encomendadas, no puede ser mayor de 8 horas diarias o de 48 horas a la semana. Si el trabajador laborara fuera del horario de trabajo, tiene derecho a un pago adicional. La labor realizada fuera de la jornada de trabajo pactada se conoce como trabajo en sobretiempo o comúnmente llamado horas extras. Si el trabajador labora horas extras, tiene derecho a que el empleador le otorgue a cambio un descanso sustitutorio equivalente. Si hoy día miércoles hago 2 horas extras, tengo derecho a que dentro de la semana siguiente se me otorguen 2 horas libres, a cambio de las 2 horas extras que realicé. O en su defecto, a un pago diferenciado. Las 2 primeras horas extras tendrán una sobretasa adicional del 25% y a partir de la tercera hora extra del 35%. El trabajador también tiene derecho a un horario de refrigerio. El horario de refrigerio, conocido como la hora de refrigerio, no puede ser menor de 45 minutos diarios. En ningún caso puede ser menor de 45 minutos diarios que tienen que gozarse de manera continua, no fraccionada. 45 minutos diarios que se deberán gozar en el tiempo coincidente en que las personas normalmente consumen sus alimentos. Por ejemplo, si mi jornada empieza 8 de la mañana y termina 5 de la tarde o 4 de la tarde, ¿cuál es la hora en que normalmente las personas toman refrigerio? Entre 12 y 1, entre 1 y 2, 12 y 2 de la tarde, más o menos es el rango de tiempo en que debe coincidir los 45 minutos diarios de horario de refrigerio. La asignación familiar. Este derecho asciende al 10% de la remuneración mínima vital, 93 soles. Es decir, ¿quiénes tienen derecho a la asignación familiar? Los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de 18 años o en su defecto tengan hijos mayores de 18 pero cursando estudios técnicos o superiores hasta los 24 años de edad. Para tener derecho a la asignación familiar, el trabajador, tenga la edad que tenga, cumpliendo los requisitos, solamente debe informar de ellos a su empleador. Informarle con el documento que acredite la afiliación correspondiente. El descanso semanal obligatorio. Todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana laboral. Sea que la jornada de trabajo dure 5 días o 6 días a la semana, por lo general dura, en el caso de los profesionales, dura 5 días, ¿no? Pero en caso de empresas, dura a veces 6 días, ¿no? Lo mínimo que debe gozar el trabajador es 24 horas consecutivas de descanso, que se gozará preferentemente en día domingo, no necesariamente, preferentemente porque la mayoría de personas descansan pues
descansamos los domingos, ¿no? Pero si es que por necesidades de la empresa el descanso tiene que ser otro cualquier día de la semana, no hay ningún problema. ¿Qué sucede si el trabajador descansa? No descansa, sino más bien trabaja el día de su descanso semanal obligatorio. ¿Qué sucede? En este caso, al igual que en el caso de las horas extras, el trabajador tiene derecho a que el empleador le otorgue un día en reemplazo, un día de descanso en reemplazo. Si domingo me tocaba trabajar, domingo me tocaba descansar, pero tuve que trabajar, dentro de la semana siguiente el empleador está obligado a otorgarme un lunes, un martes, un miércoles, de pronto mediodía del martes, mediodía del miércoles, es algo que se pacta, cómo es que se me va a otorgar la sustitución de mi día de descanso que he elaborado. O en su defecto, el pago de el día laborado en día de descanso tiene una sobretasa adicional, una sobretasa equivalente al 100%. Igual derecho en el caso de los días feriados no laborables. Los feriados no laborables de alcance nacional están establecidos por norma imperativa, particularmente el Decreto Legislativo 713. Son los que están marcados en rojo en el calendario. Año Nuevo, 1 de enero, Jueves y Viernes Santo, Día del Trabajo, 1 de mayo, San Pedro y San Pablo, Fiestas Patrias, son días en que el trabajador tiene derecho a descansar y a percibir la remuneración de manera completa como si estuviera trabajando, independientemente de si el trabajador es de una nacionalidad distinta a la peruana o el empleador es una empresa no nacional, siempre que las labores se realicen en territorio nacional y se rija por las normas nacionales, el trabajador tiene derecho a descansar en día feriado de alcance nacional. Al igual que en el caso del descanso semanal obligatorio, si el trabajador labora en día feriado, tiene derecho a un descanso sustitutorio o en su defecto a un día al pago con la sobretasa equivalente al 100% adicional. Luego tenemos las vacaciones. Todos los trabajadores que laboren 4 horas diarias o 20 horas semanales como mínimo tienen derecho a 30 días naturales de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Para ello, el trabajador tiene que cumplir además 2 requisitos: laborar 12 meses calendarios consecutivos y durante esos 12 meses haber laborado un mínimo de días que se conoce como récord vacacional. En el caso de jornadas de 5 días a la semana, lo mínimo que debe elaborar ese trabajador es 210 días. Y en el caso de jornadas de 6 días a la semana, lo mínimo que debe elaborar es 260 días. Luego tenemos las gratificaciones legales, con motivo de fiestas patrias en el mes de julio, con motivo de Navidad en el mes de diciembre, el trabajador tiene derecho a recibir sus gratificaciones. Gratificaciones por fiestas patrias, gratificaciones navideñas, respectivamente. Cada gratificación asciende a una remuneración mensual aproximadamente. Independientemente del número de horas laboradas, del tipo de contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a percibir sus gratificaciones. Si hubiera laborado menos de un semestre, tiene derecho al pago proporcional. Luego tenemos la compensación por tiempo de servicios, la CTS. Este beneficio va a corresponder a trabajadores que laboren por lo menos 4 horas diarias o 20 horas semanales, como mínimo. La CTS va a ser abonada en el mes de mayo y en el mes de noviembre respectivamente, y en cada oportunidad asciende a media remuneración mensual. La CTS se abona en una entidad financiera que puede ser una caja municipal, puede ser un banco, puede ser una caja regional, siempre que esté aprobada por la autoridad correspondiente.
Esta autoridad, esta entidad va a ser custodia de la CTS. La CTS se va a poner a disposición del trabajador una vez se hubiera extinguido el vínculo laboral, de tal manera que cuando presumimos el trabajador ha renunciado, ha sido despedido, por cualquier motivo que fuera, se encuentra en situación de desempleo, tenga esta suerte de ahorro que es la CTS. Las utilidades, uno de los beneficios más esperados por los trabajadores que laboran en empresa. Las utilidades son una proporción de los beneficios económicos adquiridos por la empresa durante el ejercicio económico. Algunas empresas están obligadas a distribuir una porción de esas ganancias, de esas utilidades entre sus trabajadores. ¿Quiénes? Aquellas que tengan más de 20 trabajadores, aquellas que pertenezcan a la actividad privada, aquellas que generen rentas de tercera categoría y que no estén excluidas por ley. Si la empresa donde vamos a laborar cumple todos estos requisitos, está obligada a repartir utilidades. ¿Quiénes están excluidas? ¿Quiénes no van a repartir utilidades? Las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y aquellas que no excedan de 20 trabajadores. En cuanto a las tasas por actividad, es decir, el monto que como mínimo debe repartir la empresa entre sus trabajadores, en las empresas pesqueras, las empresas de telecomunicaciones y las empresas industriales, se repartirá como mínimo el 10% del total de la utilidad. En las empresas mineras y las empresas de comercio al por mayor y menor y restaurantes, se repartirá como mínimo el 8% del total de utilidad.